Hola amigos, bienvenidos a mi canal Políglota Hippie, donde nos dedicamos a aprender y enseñar diferentes idiomas y donde yo comparto todo lo que voy aprendiendo con el paso de los años con todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para aprender náhuatl. Y es que vamos a ver cómo funcionan los sustantivos, o sea, los objetos, los seres o las cosas. Y es que en náhuatl los sustantivos funcionan como piezas de Lego, ya que las puedes convertir en muchas cosas a través de pegarle sufijos o prefijos. Pero antes que nada les recuerdo que en la descripción de este video encontrarás tanto mi link de PayPal como de Mercado Pago por si gustas apoyar este tipo de contenido. De esta manera me ayudarían mucho a seguir trayendo más contenido como este de mejor calidad y con mucha más constancia. Dicho lo anterior, pues empecemos. Primero hay que entender la raíz. Todas las palabras en náhuatl constan de una raíz y dependiendo qué sufijos se agreguen a esa raíz, pues van a tener una función diferente. Por ejemplo, tenemos la raíz temach. Si le agregamos temachtli, está en absolutivo y significa enseñanza, es decir, está en forma de sustantivo. No temach, mi enseñanza, es decir, está en genitivo. Temachtik significa educativo, o sea, se convirtió en un adjetivo. Temachtia, enseñar, es decir, está verbalizado, está en causativo. Luego temachti significa convertirse en una enseñanza o convertir algo en una enseñanza, está en transformativo. Temachwia significa convertir algo en una enseñanza, está en aplicativo. Temachmej está en plural, o sea, hace enseñanzas. Y es que todos estos sufijos funcionan como una especie de caso gramatical y es que existen muchos tipos. Luego vamos a ver el caso absolutivo. El caso absolutivo nos indica que el sustantivo está en estado de sustantivo, o sea, hace que no está poseído ni tampoco cumple ninguna función gramatical dentro de la oración. Y se define por los sufijos tl, tli, li, in o itl. Y es que cuando veas que una palabra termina en alguno de estos sufijos, significa que está en su estado de sustantivo, o sea, en su estado de objeto. Y estos sufijos se eliminan cuando la palabra está poseída en forma de adjetivo, verbo o en cualquier otra función gramatical. Por ejemplo, tenemos tlacatl, que significa hombre. Si lo queremos poseer, podríamos decir notlaca, mi hombre. Sihuatl, que significa mujer. Nosiwa, mi mujer. Después tenemos los pluralizadores. Los pluralizadores nos ayudan a hablar de los objetos, pero si son más de uno, ¿no? Primero tenemos el pluralizador mej, que se utiliza para pluralizar cosas u objetos. Lo que tenemos que hacer es que todas las palabras que terminen en tl, tli, li, in o itl, quitamos ese sufijo y ponemos mej. Por ejemplo, tlacatl, hombre. Tlacamej, hombres. Sihuatl, mujer. Sihuamej, mujeres. Luego tenemos el pluralizador tin. Es exactamente lo mismo, pero se utiliza en algunas otras variantes. O sea que también podríamos decir tlacatin, hombres, o sihuatin, mujeres. Y también tenemos el pluralizador de H. Cumple exactamente la misma función, pero hay variantes que sustituyen el mej por solamente una H, sobre todo si es que la raíz de la palabra termina en vocal. Por ejemplo, podríamos decir tlacaj, hombres, o siwaj, mujeres. Y pues es que hay variantes que usan mej, hay variantes que usan tin y hay variantes que solo ponen la H. Pero dentro de lo que cabe, pues lo más común a la hora de pluralizar es decir mej. Luego también tenemos el pluralizador waj, que se utiliza para sustantivos que ya están poseídos. Por ejemplo, notlaca, mi hombre. Notlacawa, mis hombres. Nosiwa, mi mujer. Nosiwaj, mis mujeres. Aquí evidentemente solo agregamos una H porque de por sí la palabra ya termina en wa. También tenemos el pluralizador quej, pero este sirve para palabras compuestas, es decir, palabras que ya están aglutinadas. Por ejemplo, tenemos la palabra tlacua, que significa comer. Chiwa, hacer.
y ni, que es un sufijo vocativo, es decir, se refiere a la persona que hace algo. Entonces tenemos la palabra tlacachihuani, que significaría el que hace de comer, o sea, hace un cocinero. Y para pluralizar este tipo de palabras aglutinadas, ponemos quej. Por ejemplo, tlacachihuaniquej, cocineros. Otro ejemplo sería temachtli, enseñanza. Tía, que es un sufijo para convertir el sustantivo en verbo. Y tenemos ni, que es el vocativo. Temachtiani significa la persona que enseña, o sea, hace un maestro. Temachtianiquej, maestros. Luego tenemos sufijos diminutivos, aumentativos y despectivos. Estos nos sirven para hacer las cosas más chiquitas, más grandes o para hablar de las cosas de forma despectiva. Para el diminutivo tenemos tzin para los singulares y tzitzin para los plurales. O sea, sihuatzin, mujercita. Sihuatzitzin, mujercitas. Aunque el diminutivo también denota respeto y cariño. O sea que etzin o tzitzin también sirve como reverencial. Luego tenemos el aumentativo, que puede ser pol para los singulares o popol para los plurales. Por ejemplo, sihuapol, mujersota. Sihuapopol, mujersotas. Y por último tenemos el despectivo, que se utiliza con ton para los singulares y toton para los plurales. Por ejemplo, sihuaton, mujersucha. Sihuatoton, mujersuchas. Y a todos estos sufijos también les podemos agregar el absolutivo para convertir estas palabras en conceptos generalizados. Por ejemplo, a tzin le podemos agregar tli, a pol le podemos agregar li y a ton le podemos agregar tli. Por ejemplo, se sihuatzintli. Una mujercita, se sihuapoli. Una mujerona, se sihuatontli. Una mujersucha. Pero evidentemente no estamos hablando de alguien en específico, sino de una mujer en general, la que sea, ¿no? Luego tenemos el instrumental. Este se utiliza para objetos o para definir que un objeto tiene un propósito muy concreto, pero se utiliza sobre todo para palabras aglutinadas. Por ejemplo, amatl, papel. Popowa, limpiar. Amapopowaloni, papel para limpiar, o sea, hace papel higiénico. Otro ejemplo sería tla, que es un sufijo indefinido, es decir, tla significa que alguien que no sabemos quién es está realizando una acción. Paca significa lavar con agua. Tlapacaloni significa algo que se usa para lavar, o sea, hace una lavadora. Después tenemos los sufijos locativos, que se utilizan para definir el lugar específico donde se realiza una acción. Y se utiliza también para palabras aglutinadas. Aquí podemos usar loyan o can. Por ejemplo, tlacua, comer. Chihuahua, hacer. Tlacachihuacan, lugar donde se hace de comer, o se hace una cocina. Y de igual manera podemos decir tlacachihualoyan, o se hace una cocina también. Luego tenemos los sufijos de abstracción. Se utilizan para convertir objetos en conceptos abstractos. Y para esto utilizamos los sufijos lishtli o yot. Por ejemplo, temachtia, enseñar. Temachtilistli, clase o lección. Neltoca, creer. Neltocalistli, creencia. Pizzotl, cerdo. Pizzoyotl, cochinada. O cosas que hace un cerdo, ¿no? Misli, gato. Misyotl, gatada. Nantli, madre. Nanyotl, maternidad. Y pues bueno, yo espero que este video les haya funcionado, que este video les haya ayudado, pero sobre todo, y lo más importante de todo, es que yo espero que este video les haya gustado. Ya saben que si gustan apoyar este canal y este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejarme un like y compartir el video. Abajo les estaré dejando mi link tanto de PayPal como de Mercado Pago por si gustan apoyarme con lo que puedan. Evidentemente es opcional y no es obligatorio, es solo si gustan y sale de su corazón. Pero a mí me apoyarían mucho para mantener a flote este proyecto y para poder sustentar mi proceso a la hora de hacer todos estos videos. Ya sabes que me puedes encontrar tanto en TikTok como en YouTube como @políglota hippie.
Y ya sabes que en este canal podrás encontrar contenido de diferentes idiomas, como el chino mandarín, purépecha, portugués, náhuatl, creol, tailandés, hindi, maya yucateco y muchos otros idiomas. Así que te invito a ver mis otros videos, tanto mis videos en formato shorts como mis videos en formatos largos. De igual manera, en mi canal tendrás playlists dedicadas a cada idioma en específico. Yo sin más que agregar, me despido y hasta la próxima.